Mala experiencia. Me llamo Roxana, tengo 54 años y vivo con mi hijo. A lo largo de mi vida he pasado por muchas cosas, pero hoy quiero contar mi historia. Todo empezó cuando era niña. Mis papás me comprometieron con el hijo de un mecánico de la colonia. Para ellos era una manera de asegurar mi futuro. Él no era mala persona, pero nunca hubo amor. Lo acepté porque no tenía opción. En ese tiempo mis papás buscaban un acuerdo que les diera estabilidad, y el mecánico les ofrecía eso. Su negocio iba bien y su familia estaba acomodada. Esa promesa fue el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Luego, mi papá consiguió trabajo en otra ciudad y nos mudamos. Mis papás pensaban que las cosas iban a mejorar. Yo también esperaba que mi vida cambiara para bien. En esa ciudad conocí a Antonio, el hijo del carnicero. Primero solo nos mirábamos, pero luego empezamos a vernos a escondidas. Sin planearlo, quedé embarazada. Eso fue un golpe para mi familia. Rompí la promesa que mis papás habían hecho. Además, el mecánico le había prestado dinero a mi papá, y cuando supo que no me iba a casar con su hijo, exigió que le devolviera el dinero. Perdimos todo, tuvimos que huir y acabamos viviendo en una casa prestada que estaba en muy mal estado. Antonio y yo seguimos juntos. Él trabajaba como albañil y yo me encargaba de nuestro hijo Juan. La situación era difícil. El nacimiento de Juan nos trajo algo de alegría. Parecía un niño sano, y eso nos dio un poco de esperanza en medio de tanta pobreza. Un día, mientras estaba en el patio de la casa lavando la ropa a mano bajo el sol, sentí que alguien estaba detrás de mí. Cuando me volteé, vi a una mujer parada en el camino. Nunca la había visto por ahí. Tenía el pelo todo enredado, lleno de polvo y hojas secas, como si hubiera estado durmiendo en el suelo. Su ropa estaba hecha trizas, sucia y muy desgastada, y su piel quemada por el sol mostraba cicatrices y moretones. Parecía que la vida le había pasado por encima. A pesar de todo, tenía una sonrisa rara en la cara. No era una sonrisa que diera confianza, más bien me puso los pelos de punta. Al principio no dijo nada, solo me miraba con esos ojos oscuros y hundidos. Después de un rato me pidió algo de comida. Dijo que tenía cerdos que alimentar. Había algo en ella que me incomodaba mucho. No era solo su aspecto, ni esa sonrisa rara. Era como si algo oscuro la rodeara, como si cargara con algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío, y por un momento pensé en meterme a la casa y cerrar la puerta, pero algo me detuvo. En los días que siguieron, la mujer volvió a aparecer. Llegaba sin hacer ruido, como si saliera de la nada. Venía a pedirme comida, siempre con esa sonrisa que me ponía nerviosa. A veces me ofrecía lavar la ropa del bebé o cuidarlo mientras yo hacía otras cosas. Había algo en su forma de mirarme, una insistencia que me hacía dudar. No sabía si debía ayudarla o mantenerla lo más lejos posible. Le daba algo de comida para que se fuera, pero nunca la dejaba acercarse mucho a Juan. Su aspecto cada vez era más desagradable. Parecía estar peor con cada visita, pero eso no la detenía. Volvía todos los días, como si estuviera esperando el momento en que yo bajara la guardia. Con el tiempo, ella se volvió parte de nuestra rutina. Yo me sentía incómoda y curiosa al mismo tiempo. Había algo en ella que no me gustaba, pero también me hacía querer saber más. Me preguntaba por qué insistía tanto en ayudar. Notaba su interés especial en Juan y siempre me aseguraba de que no se acercara demasiado. Aún así, venía todos los días, y su insistencia me confundía. Después de unas semanas, empecé a sentirme mal. Pensé que era por el cansancio. Seguía cuidando a Juan, la casa y vendiendo lo poquito que sacaba del huerto, pero no mejoraba. Me dolía mucho la cabeza y las náuseas me dejaban sin fuerzas. Fui con algunos doctores del barrio, pero nada. Cada día me sentía peor, hasta que llegó un punto en el que no podía ni levantarme de la cama. Ella seguía viniendo, observándome desde afuera. Un día, ya sin fuerzas, le pedí ayuda. Le dije que no podía pagarle, pero necesitaba que cuidara a Juan y la casa. Aceptó de inmediato.
Su sonrisa no me daba confianza, no tenía otra opción. Desde entonces estuvo en la casa todo el tiempo. Hacía lo que yo ya no podía. Cuidaba a Juan, lo bañaba, le daba de comer y jugaba con él. Yo la veía desde mi cama tratando de ignorar la incomodidad que me provocaba. Había algo en la manera en que miraba a Juan que me inquietaba, algo que me hacía desconfiar. Un día, mientras lavaba la ropa de Juan, noté que hacía algo raro. Tomó la ropa del bebé, la acercó a su cara y la olió. Luego la lamió. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. El miedo se apoderó de mí. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella levantó la cabeza despacio y me miró con una expresión vacía. Con esa voz ronca que ya conocía, me dijo que solo estaba cuidando al bebé. La enfrenté y le prohibí acercarse a Juan. No se fue rápido, pero me miró de una manera extraña antes de salir. Desde entonces dejó de ser la persona humilde que parecía ser al principio. Los días siguientes fueron aún peores. Mi cuerpo seguía decayendo, apenas podía moverme, todo se sentía lejano y confuso. Antonio insistía en llevarme al médico, pero los remedios no ayudaban. Mi salud seguía empeorando sin una razón clara. Intentaba recuperarme, pero era inútil. La casa se volvía cada vez más triste, y mi mente no encontraba descanso. Me desperté una mañana con una sensación rara en el estómago, algo que no me dejaba tranquila. El aire en la habitación se sentía pesado, como si algo no anduviera bien. Abrí los ojos y miré al techo, intentando sacudirme esa sensación, pero no podía. Algo no estaba bien, lo sentía en lo más profundo. El silencio en la casa era diferente, más denso, y eso me puso nerviosa. Me levanté de la cama con las piernas temblando como si pesaran 1 tonelada. Caminé hasta la cuna de Juan, esperando verlo dormir como siempre. Pero cuando me asomé, vi que las cobijas estaban todas revueltas y él no estaba ahí. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo, y luego empezó a latir a 1000 por hora. Sin pensarlo 2 veces, empecé a buscar a Juan por toda la casa. Corrí al baño, a la cocina, abrí los armarios, miré debajo de las camas. Gritaba su nombre. Las ventanas seguían cerradas. La puerta principal tenía el cerrojo puesto. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido. Era como si se lo hubieran tragado las paredes. La desesperación me nublaba la mente. Una imagen me vino a la cabeza, la mujer del basurero. Esa que aparecía de la nada con su ropa sucia y rota, y esa sonrisa que me ponía los pelos de punta. Recordé cómo miraba a Juan cada vez que lo veía, esos ojos hundidos y fríos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía en el fondo que ella tenía algo que ver con la desaparición de mi hijo. Algo dentro de mí me lo decía. Llamamos a la policía. Vinieron, hicieron preguntas y revisaron la casa, pero no mostraron mucho interés. Para ellos era otro caso más. No encontraron pistas y pronto dejaron de buscar. Sentí un vacío horrible. La desaparición de Juan ocupaba todos mis pensamientos. Nada más importaba, pero encontrarlo parecía imposible. Además, mi enfermedad seguía avanzando, debilitándome cada vez más. Antonio y yo decidimos buscar por nuestra cuenta. Caminamos por las calles, preguntamos a la gente, pero nadie sabía nada. Nadie parecía haber visto a esa mujer. Era como si nunca hubiera existido. Los días pasaban y la esperanza se iba desvaneciendo. Por las noches no podía dormir. Al cerrar los ojos veía a esa mujer llevándose a mi hijo. Sentía su presencia en cada rincón de la casa. Un día, sin saber bien qué hacer, Antonio y yo caminábamos por las calles de la ciudad. El sol pegaba fuerte y el calor nos tenía agotados. Un recolector de basura se nos acercó. Empujaba un carrito lleno de chatarra y tenía las manos llenas de mugre. Nos miró y nos preguntó si andábamos buscando algo. Le contamos sobre Juan y la mujer del basurero. Nos escuchó con atención y luego nos habló de una mujer llamada Rosa. Dijo que ella conocía a todos en la zona y que tal vez podría darnos alguna pista. Sin pensarlo mucho, decidimos ir a buscarla. Su casa estaba lejos, en las afueras del pueblo, más allá de donde terminaban las calles asfaltadas.
El camino era de tierra, rodeado de maleza y árboles secos. El lugar se veía abandonado y daba escalofríos. Cuando por fin llegamos, vimos una casita vieja con las ventanas rotas y el techo a medio caer. Rosa nos recibió en la puerta, con una mirada que me hizo sentir incómoda. Era una mujer mayor, con la piel arrugada y unos ojos que parecían atravesarte. Tenía una expresión seria que no invitaba a la confianza. Estaba echando maíz a unas gallinas flacas que picoteaban el suelo. Al vernos, no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Nos observaba sin parpadear. Le contamos a Rosa todo lo que había pasado con Juan y la mujer del basurero. Le dijimos cómo esa mujer había aparecido de la nada, cómo se fue acercando cada vez más y cómo nuestro hijo había desaparecido sin dejar rastro. Rosa nos escuchó en silencio, sin interrumpirnos y sin mostrar ninguna sorpresa en su cara. Cuando terminamos de hablar, se quedó callada unos minutos, mirando al suelo como si estuviera pensando algo. Luego levantó la mirada y nos dijo que esa mujer no era lo que parecía. Nos explicó que no era una indigente perdida por las calles, sino una bruja que robaba niños. Según Rosa, era muy probable que Juan ya no estuviera vivo, porque esas brujas hacían rituales oscuros con los pequeños. Nos advirtió que si no actuábamos rápido, sería demasiado tarde para recuperarlo. Antonio y yo no pudimos contener las lágrimas. Sentí que el mundo se me venía encima. Rosa nos miraba sin cambiar su expresión, como si estuviera acostumbrada a dar malas noticias. Después nos ofreció su ayuda. Nos dijo que la bruja me había puesto una maldición, que eso había debilitado mi cuerpo y mi mente, y por eso no pude hacer nada cuando se llevaron a Juan. Me dijo que podía hacerme una limpieza para quitarme esa brujería y darme fuerza para lo que venía. Acepté sin pensarlo. No tenía otra opción si quería recuperar a mi hijo. Rosa nos llevó al interior de su casa. El lugar estaba lleno de cosas raras, hierbas colgando del techo, frascos con líquidos de colores, velas negras encendidas. El aire olía a humo y algo más que no supe identificar. Me pidió que me sentara en una silla vieja en el centro de la habitación. Empezó el proceso, murmurando palabras que no entendía mientras me esparcía hierbas y polvos en la cabeza y los hombros. No fue nada agradable. Mi cuerpo reaccionaba de manera extraña. Sentía un calor que me subía desde los pies hasta la cabeza. Empecé a sentir náuseas y sin darme cuenta vomité algo horrible. Alfileres oxidados y cabellos enredados. No podía creer lo que estaba viendo salir de mí, pero Rosa no se sorprendió. Siguió con su trabajo hasta que al final sentí un alivio. Mi cuerpo se sentía más liviano, como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que tenía. Físicamente me sentía mejor. El vacío por la desaparición de Juan seguía ahí, como un hueco en el pecho que nada podía llenar. No podía descansar sin saber si mi hijo seguía vivo o si lo habíamos perdido para siempre. Rosa nos dijo que la bruja era muy poderosa y que no sería fácil enfrentarse a ella. Nos ofreció hacer un ritual que, según ella, nos ayudaría a encontrar alguna pista sobre dónde estaba Juan. Nos advirtió que sería peligroso, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Esa misma noche fuimos a un lugar apartado, un claro en el bosque. La luna apenas alumbraba el camino y el aire estaba helado. Rosa preparó un círculo con piedras y encendió varias velas alrededor. El ambiente se sentía pesado, como si estuviera lleno de algo que no se podía explicar. El humo de las hierbas que quemaba subía lento, formando figuras raras que se retorcían en el aire. Entre ese humo apareció una imagen que reconocí al instante. Era Juan, con su carita inocente. Lo vi por un momento, intenté extender la mano para tocarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, la imagen desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que el corazón se me rompía y empecé a llorar, pero Rosa me agarró del brazo y me dijo que aún no habíamos terminado, que no podía perder el control ahora. Nos dijo que había visto algo importante. La bruja no había terminado su ritual. Eso significaba que Juan seguía vivo, pero no por mucho tiempo. Nos quedaba poco tiempo para actuar.
Rosa nos llevó a un bosque cercano. En ese lugar la tierra estaba llena de basura y las pocas casas que vimos parecían que se iban a caer en cualquier momento. Preguntamos a las personas que vivían por ahí, pero nadie quería decirnos nada. Nos miraban con miedo y desconfianza. Sabíamos que la bruja estaba cerca, pero encontrarla iba a ser más difícil de lo que pensábamos. Después de horas buscando sin éxito, encontramos la casa de la mujer. Era pequeña, de madera vieja, escondida entre los árboles. Al acercarnos, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Las ventanas estaban rotas, las paredes sucias y no se oía nada. Solo estábamos nosotros frente a esa casa que daba mala espina. Empujamos la puerta y entramos. Todo estaba sucio y abandonado. Había polvo en los muebles y el aire se sentía pesado. No había señales de la bruja. Antonio y yo nos miramos. El tiempo corría. Caminamos por las habitaciones buscando algo, lo que fuera. No podía irme sin encontrar a Juan. Se escuchó el llanto de un niño. Venía del fondo de la casa. Nos apuramos. Llegamos a un cuarto pequeño. En el centro había un pozo viejo, tapado con una tapa de madera desgastada. Mis manos temblaban mientras levantábamos la tapa. Un olor horrible salió del pozo, pero lo peor fue lo que vimos al mirar adentro. En el fondo había varios niños amarrados. Lloraban en silencio como si ya no tuvieran fuerzas. Eran pequeños, algunos no podían ni moverse. Esto no era solo un secuestro, era algo mucho peor. Antonio bajó al pozo. Yo me quedé arriba sabiendo que teníamos que sacarlos rápido. Con esfuerzo empezamos a sacar a los niños uno por uno. Ninguno decía nada. Solo nos miraban con ojos llenos de miedo y cansancio, como si ya no tuvieran esperanza. Entre ellos vi a Juan. Estaba abrazado a una niña que parecía estar protegiéndolo. Corrí hacia él, pero no respondió. Estaba débil, pero vivo. Lo abracé con fuerza, con miedo de perderlo otra vez. Antonio siguió sacando a los demás niños, todos agotados y asustados. No sabíamos cuánto tiempo llevaban ahí, pero estaba claro que la mujer los había dejado para morir. Encontrar a Juan fue un alivio. El horror de lo que vimos no se quitaba. Salimos de la casa con los niños. Antonio fue a buscar ayuda. Yo me quedé con ellos tratando de mantenerlos despiertos. Algunos no hablaban, otros apenas murmuraban sus nombres. Eran niños pobres, de esos que nadie nota cuando desaparecen. Parecía que sus vidas no le importaban a nadie. Después de un buen rato llegó la policía. Revisaron la casa y los alrededores, pero no encontraron a la mujer. Era como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Nadie entendía cómo esa casa tan escondida y deteriorada no había sido vista antes, pero ahí estábamos, con los niños rescatados, enfrentándonos a una realidad que pocos aceptarían. El pacto de Armando. Esta historia le pasó a mi hermana cuando decidió mudarse de casa. La razón por la que se mudó fue algo muy feo que le pasó con su esposo de ese entonces, Armando. Resulta que Armando tenía unas ideas raras que ella nunca había visto en él. Un día en la mañana lo encontró colgado de la puerta. Ese momento fue muy duro para ella, pero lo que de verdad la hizo pensar en lo que estaba pasando fue lo que vino después. Cuando llegaron los forenses a llevarse el cuerpo, quedó al descubierto un dibujo que estaba en la puerta. Era la cabeza de una cabra, con 6 cuernos, y estaba rodeada por 2 círculos. Entre esos círculos había un nombre, Satanás. Después de eso, mi hermana no lo pensó 2 veces y decidió mudarse. Al principio en la nueva casa todo iba bien. Pasaron unos días en los que se dedicó a acomodar sus cosas, y sus hijos parecían estar a gusto. Parecía que lo peor ya había quedado atrás. La rutina de mi hermana seguía sin mayores problemas, pero después de unas semanas empezaron a pasar cosas raras. Al principio eran cosas pequeñas, casi insignificantes, pero poco a poco se fueron acumulando hasta que no se podían ignorar. Una noche, mientras mi hermana estaba haciendo la cena, pasó algo raro. Mientras cortaba unos vegetales, escuchó un ruido leve detrás de ella.
Al voltear, vio que todos los gabinetes de la cocina estaban abiertos. Cada uno de ellos, aunque ella los había cerrado bien antes de ponerse a cocinar. Algo dentro de ella le dijo que no era un simple descuido, pero trató de no hacerle caso. Cerró los gabinetes uno por uno, pensando que tal vez no los había asegurado bien. Unos minutos después, mientras seguía cocinando, los gabinetes se volvieron a abrir. Esta vez no pudo ignorarlo. Conforme pasaban los días, la incomodidad crecía. No eran solo los gabinetes. Otras cosas empezaban a moverse de lugar sin razón. Cosas que ella dejaba en un lugar aparecían en otro. Los juguetes de sus hijos aparecían en cuartos donde ellos ni siquiera habían estado. Las fotos familiares también se caían de las paredes, y eso que las paredes estaban firmes y las fotos bien colgadas. Cada vez que alguien pasaba cerca, alguna de las fotos caía sin razón. Una de las peores noches fue cuando mi hermana se despertó, sintiendo algo raro. Le dolía la espalda, como si algo la hubiera arañado. Al prender la luz, vio varias marcas delgadas en su piel. Estaba muy asustada. No les quiso decir nada a sus hijos para no preocuparlos, pero ellos ya se empezaban a dar cuenta de que algo raro estaba pasando. Las cobijas en las camas parecían tener vida propia. Sentían que algo las jalaba durante la noche, y al despertar las cobijas estaban tiradas en el suelo o esparcidas por todo el cuarto de una manera extraña. Esto les causaba incomodidad y les costaba descansar bien. Dormir se volvió complicado y el cansancio se les notaba más cada día. A pesar de todo lo que pasaba, mi hermana trataba de mantenerse tranquila por el bien de sus hijos, pero era obvio que la tensión se sentía. La casa se veía rara, como si siempre hubiera algo ahí, aunque no se viera. Las noches eran las peores, con golpes o ruidos de pasos que venían de lugares donde no había nadie. A veces no se oía nada, pero la sensación de que los estaban viendo nunca se iba. Con el tiempo, mi hermana empezó a preocuparse más, sobre todo por sus hijos. Ellos comenzaron a tener pesadillas feas. Despertaban a la mitad de la noche llorando y asustados, pero no podían explicar bien lo que habían soñado. Sus caras pálidas y el miedo en sus ojos decían todo. En vez de mejorar, la situación solo hacía que el ambiente en la casa se pusiera más tenso, como si algo se alimentara del miedo que todos sentían. Mi hermana empezó a rezar todas las noches, esperando que eso ayudara. Se arrodillaba con sus hijos, pidiendo que el espíritu de su esposo los dejara tranquilos, pensando que era él, pero aunque rezaran, las cosas no mejoraban, quizá hasta empeoraban. Con el tiempo, decidieron que todos iban a dormir juntos en la misma habitación para estar más tranquilos, pero ni así cambió nada. Seguían sintiendo que había algo invisible con ellos. Mi mamá y yo los visitábamos de vez en cuando, pero solo veíamos cómo todo se ponía peor. Mi hermana terminó hablando con un sacerdote para que fuera a la casa y arreglara el problema. El sacerdote aceptó y fue temprano, con su túnica y un libro en la mano. Caminó por toda la casa rezando y echando agua en las paredes, las puertas y las ventanas. Todos nos quedamos en silencio, esperando que todo terminara bien. Cuando el sacerdote se fue, la casa se quedó tranquila y pensamos que el problema ya había acabado, pero no fue así. Poco después de que el sacerdote se fue, algo raro pasó en la cocina. Un calor extraño llenó el lugar y una luz naranja y amarilla apareció de la nada. El fuego comenzó quemando los muebles rápidamente. Mi hermana juraba que no había prendido nada y todos los aparatos estaban apagados. Aún así, el fuego avanzaba a toda velocidad. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo antes de que todo se quemara. Pero lo que más nos impactó fue la explicación que dieron. El fuego había empezado por una vela encendida junto a una cruz. Nadie recordaba haber encendido esa vela. Mi hermana estaba segura de que no había razón para que la vela estuviera encendida, lo que solo hacía que todo pareciera más raro. Mientras todo eso pasaba afuera en el patio, también ocurrió algo raro. El hijo menor de mi hermana estaba jugando con sus juguetes cuando una rama gruesa se cayó de un árbol y casi lo golpea.
El golpe fue tan fuerte que todos volteamos a ver. El niño no salió lastimado. El susto fue tremendo y se puso a temblar. La coincidencia de que pasaran estas dos cosas al mismo tiempo hizo que mi hermana dejara de pensar que todo era pura casualidad. Con todo el miedo que sentían, mi hermana decidió que la ayuda de la iglesia no era suficiente. Ya desesperada, concluyó que tenían que buscar otro tipo de ayuda. No era algo que nuestra familia acostumbrara a hacer, pero la situación estaba muy fea. Después de pensarlo mucho, fue a ver a una bruja conocida en la comunidad por ayudar cuando pasaban cosas que no se podían explicar. No era una opción que ella hubiera considerado antes, pero ya no había muchas más. La bruja, una mujer seria y que no hablaba mucho, aceptó ir a la casa. Llegó por la tarde con una bolsita pequeña. Dentro traía velas, unas hierbas que olían fuerte y un cuenco de metal que brillaba. Entró y se movía con calma, como si estuviera mirando cada rincón con atención. Puso las velas en varios lugares y las fue prendiendo una por una. El ambiente se empezó a sentir más tenso cuando las velas iluminaron la sala. Luego prendió las hierbas en el cuenco y empezó a salir un humo denso que se metía por todos lados. Nos hacía sentir incómodos, pero nadie se atrevió a decir nada. Con el humo llenando la sala, la bruja comenzó a hablar en voz baja, pero se le entendía bien. Le estaba hablando algo que nosotros no podíamos ver, que se fuera y dejara en paz a la familia. Sus palabras se sentían en el aire y la incomodidad iba aumentando. Era como si el ambiente estuviera respondiendo a lo que ella decía. Cada minuto parecía eterno. El ambiente se hacía más pesado, como si algo estuviera chupando la energía de la habitación. Nadie se movía mientras la bruja seguía con lo suyo. Después de un rato que se sintió larguísimo, ella se detuvo en el centro de la sala y nos miró a todos en silencio. Luego encendió más velas, asegurándose de que cada una estuviera en su lugar. No dijo nada hasta que prendió la última vela. Su voz sonaba más grave, como si faltara decir algo importante. La bruja se quedó parada firme en el centro de la sala, respiró hondo y empezó a llamar a Armando, el espíritu que según ella estaba causando todo. Lo llamó con autoridad, diciéndole que se mostrara. Quería saber por qué estaba molestando a la familia. Mi hermana y yo nos quedamos callados, sin saber qué esperar. Al principio no pasó nada, solo se escuchaba un crujido leve del piso, pero luego las velas empezaron a moverse, como si un aire que no podíamos ver recorriera la casa. Lo raro era que todo estaba cerrado. El aire se puso frío, pero no fue poco a poco, sino de golpe. El calor desapareció y sentimos el frío hasta los huesos. No sabíamos por qué estaba pasando eso, pero no había ninguna explicación. A pesar del frío, la bruja se mantuvo tranquila. Siguió murmurando como si hablara con alguien que no podíamos ver. Entonces dijo que Armando estaba ahí y que no quería dejar a la familia en paz. Mientras hablaba, la bruja nos contó que Armando le estaba revelando cosas de su vida. Dijo que había sido dentista y que siempre se preocupaba por verse bien. Pero lo importante no era eso, sino un trato que había hecho 33 años antes de morir. Según la bruja, Armando había hecho un acuerdo para tener éxito a cambio de morir a los 33 años, eligiendo él mismo cómo terminaría su vida. Esa era la razón por la que su espíritu seguía ahí, sin poder descansar. La bruja intentó calmar a Armando. Se paró frente a las velas, cerró los ojos y empezó a susurrar. El aire frío seguía a nuestro alrededor, y aunque mi hermana estaba nerviosa, no dijo nada, pero el espíritu no parecía querer irse. El ambiente se puso más tenso, el viento dentro de la casa aumentó, y las velas, los muebles y hasta los cuadros en las paredes empezaron a temblar. La bruja no paró, seguía concentrada en lo suyo. Sacó un frasco de vidrio oscuro y lo puso sobre la mesa. Hizo algo con la cera de una vela mientras decía unas palabras que nadie entendía. El frasco parecía estar absorbiendo la energía de la habitación. Poco a poco, el temblor de los muebles se fue calmando y el viento paró.
Con un último murmullo, selló el frasco con la cera y lo guardó, diciendo que ahí estaba atrapado Armando y que se lo iba a llevar lejos para que por fin pudiera descansar. Según ella, esa era la única forma de que dejara de molestar a la familia. Justo cuando ya pensábamos que todo había terminado y la bruja estaba lista para irse, pasó algo más. Antes de que cruzara la puerta, sentimos una última señal de Armando. Afuera, en el patio, las macetas de mi hermana se cayeron una tras otra sin razón. Las luces empezaron a parpadear. Todo duró solo unos segundos, pero el susto fue real. Parecía que Armando quería armar un último desorden. Después de eso, todo se tranquilizó. La bruja hizo otro ritual para asegurarse de que no volviera. Esta vez prendió varias velas, murmuró algunas palabras, y por unos momentos el aire en la casa se sintió pesado. Cuando terminó, la casa quedó en silencio. Mi hermana y su familia por fin se sintieron en paz. Las noches volvieron a ser tranquilas, sin ruidos ni cosas que se movieran solas. Con el tiempo, la vida siguió su curso, pero mi mamá me contó que mi hermana nunca estuvo del todo segura de que todo hubiera acabado. Ya no pasaban cosas raras, mi hermana sentía que algo todavía seguía ahí. No sabía si era Armando o algo más, pero de vez en cuando sentía que por las noches no estaba completamente sola. Entidad. Cuando era niño y adolescente, vivía en un edificio de apartamentos en Venezuela. Había más de 30 departamentos y nosotros vivíamos en el tercer piso. Mi mamá tenía una amiga que vivía en el primer piso con sus 2 hijos, que eran mis amigos. También vivía su hermano en otro departamento, solo con su perro. La vecina estaba divorciada, pero su ex esposo seguía pagando todo: la renta, la comida y lo que necesitaban sus hijos. Desde que tengo memoria, mi mamá y la vecina hablaban de alguien llamado Francisco. Yo nunca lo vi, pero ellas hablaban de él como si fuera real. Decían que era un hombre que siempre iba bien vestido, con bigote y que andaba por el edificio. Según ellas, no era malo, más bien era como una presencia amistosa. Decían que se sentía más en el departamento del hermano, que estaba justo al lado del de la vecina. Mi hermano nunca se tomaba en serio lo que pasaba en la casa, más bien lo veía como un chiste. Siempre decía que Francisco, como lo llamaba, era su compañero de cuarto. Varias veces me contó que en la noche escuchaba pasos por los pasillos, pero nunca había nadie. Según él, esos pasos iban y venían como si alguien estuviera caminando, aunque no se veía a nadie. También decía que las puertas se abrían y cerraban solas, sin que hubiera viento, lo que a veces era un poco raro. Me acuerdo bien de cómo se reía cuando contaba que en las noches que más ruido había, se ponía a hablar con Francisco como si fuera otra persona más. Le decía que se calmara, que dejara de hacer tanto ruido, o que si iba a quedarse en la casa, al menos que se echara un baño o se pusiera a ver la tele, como cualquier otro. Lo más raro era que después de decirle eso, a veces se escuchaba el agua de la regadera o se prendía la luz de la tele, como si alguien de verdad estuviera ahí. Para mi hermano todo esto era parte de la rutina diaria, y nunca se preocupaba por lo que pasaba. Mi mamá y la vecina también hablaban de Francisco. Ellas decían que a veces lo veían en el departamento. Para mí siempre fue invisible. Mi mamá decía que lo veía caminar lento por el pasillo, sin prisa, como si no le importara que lo vieran. La vecina, por su parte, decía que en varias ocasiones lo había visto sentado en la sala, en la silla más cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Lo decían con tanta seguridad que aunque yo nunca lo veía, con el tiempo empecé a creerles. Cada vez que trataba de buscarlo, no encontraba nada. Era como si por alguna razón Francisco decidiera no dejarse ver por mí. Al principio me frustraba. No entendía por qué todos podían verlo menos yo, pero con el tiempo me acostumbré. Acepté que Francisco, quien fuera, tal vez solo estaba por ahí, aunque yo no pudiera verlo. Hubo un tiempo en que las cosas raras se pusieron más intensas y más seguidas. Había demasiados ruidos extraños que venían del departamento del hermano. Escuchábamos muebles moviéndose,
como si alguien los arrastrara de un lado a otro, o el sonido de puertas que se abrían y cerraban de golpe. Más de una vez oímos lo que parecía el ruido de platos rompiéndose, pero cuando nos asomábamos no había nada que lo explicara. Al principio, esos ruidos nos ponían nerviosos. Nos quedábamos quietos, mirándonos, sin saber qué hacer. Pero con el paso de los días, esos ruidos se volvieron tan comunes que ya ni les hacíamos caso. Se volvieron parte de la rutina, como los coches que pasaban por la calle o los vendedores gritando en la esquina. Lo que antes nos inquietaba se volvió algo tan normal que casi ni lo notábamos. Cada vez que uno de esos ruidos nos llamaba la atención, corríamos a contarle a Irene, la mujer que vivía sola con su perro en el primer piso. Ella siempre revisaba el departamento de su hermano cuando él no estaba, así que la veíamos como nuestra protectora. Irene nos recibía con una sonrisa y, muy tranquila, agarraba una llave que siempre llevaba consigo. Abría la puerta del departamento, nos dejaba entrar y nos decía que Francisco estaba haciendo ruido otra vez. Nunca se veía preocupada. Al contrario, nos calmaba diciendo que no había de qué alarmarse, que todo estaba bien, como siempre. Nos dejaba pasar al departamento para que viéramos con nuestros propios ojos que no había nada fuera de lugar, que los muebles seguían en su sitio y no había platos rotos ni puertas forzadas. A veces, con la calma con la que lo decía, hasta nos hacía creer que tal vez todo era cosa de nuestra imaginación. Una noche, mientras jugábamos en el pasillo, escuchamos un ruido fuerte que nos dejó fríos. Sonó como si algo muy pesado hubiera caído al suelo en el departamento del hermano. Nos quedamos quietos, mirando la puerta cerrada. No había luces prendidas ni señales de que hubiera alguien adentro. No sabíamos qué hacer, pero al final decidimos contarle a Irene lo que habíamos oído. Como siempre, Irene agarró su llave y abrió la puerta del departamento. Nos dijo que pasáramos, pero nadie se atrevía a ser el primero. Estaba oscuro y el silencio dentro era más inquietante que el ruido que habíamos escuchado antes. Irene prendió la luz y, para nuestra sorpresa, todo estaba en su lugar. No había muebles tirados, ni platos rotos, ni nada raro. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos escuchado, y aunque todo parecía normal, no podíamos quitarnos de encima la sensación de que algo raro seguía ahí en el aire. Sin decir una sola palabra, ella se fue directo a la sala, como si algo la hubiera llamado. Se quedó viendo la pared, sin moverse, mirando un punto que nosotros no podíamos ver. Su cara estaba tensa, como si estuviera escuchando algo, pero en el departamento no se oía nada. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, hasta que, con una voz muy bajita, nos dijo que lo mejor era que nos fuéramos a nuestras casas. No tuvo que repetirlo. Nos miramos entre nosotros y salimos corriendo, con una sensación rara que no entendíamos del todo, pero que nos dejaba un mal presentimiento. La semana siguiente pasó lo mismo. Estábamos en el pasillo jugando, tranquilos, cuando un golpe fuerte se escuchó, más fuerte que cualquier otro que hubiéramos escuchado antes. Sonaba como si algo muy pesado hubiera caído, pero lo raro era que no había nada ahí que pudiera hacer ese ruido. Nos quedamos sin movernos por un momento, mirándonos sin saber qué hacer. Sabíamos que el sonido venía del departamento del hermano, pero lo más raro era que él no estaba en casa. Hicimos lo de siempre y corrimos a buscar a Irene. La encontramos en la cocina cocinando algo en una olla. Le contamos lo que habíamos oído y, aunque no dijo mucho, su cara cambió. Sin hacer preguntas, agarró la llave que siempre tenía con ella y nos llevó al departamento del hermano para ver qué había pasado. Entramos detrás de ella, todos un poco nerviosos. Adentro todo parecía normal. Los muebles estaban en su lugar, las ventanas cerradas, y no había señales de que algo se hubiera caído. Irene miró alrededor, como si estuviera buscando algo que nosotros no podíamos ver. Después de unos segundos, dijo que seguramente era Francisco, que andaba cambiando las cosas otra vez, como si fuera lo más normal del mundo. Nos dijo que volviéramos al pasillo a seguir jugando y que no le diéramos importancia a los ruidos, como si ignorarlos fuera la solución a todo lo que estaba pasando.
Regresamos al pasillo e intentamos seguir con el juego, pero ya no nos sentíamos igual. Los ruidos se hicieron más fuertes y más seguidos. Al principio eran golpes de vez en cuando, pero poco a poco empezaron a escucharse más, como si alguien o algo estuviera decidido a hacerse notar. No podíamos simplemente hacer como si no pasara nada. Cada vez que escuchábamos uno de esos ruidos, nos mirábamos entre nosotros, y aunque no decíamos nada, todos sabíamos que estábamos pensando lo mismo. Algo raro estaba pasando. Un día, mientras jugábamos como siempre, algo diferente pasó. No fue un golpe ni el sonido de muebles moviéndose. Esta vez lo que escuchamos fueron risas, no una, sino varias. Risas que venían de adentro del departamento del hermano. Era como si varias personas estuvieran riéndose a carcajadas adentro, pero sabíamos que eso no podía ser. El hermano no estaba en casa y no había nadie más ahí. Las risas nos helaron la sangre. No era solo oírlas, había algo en ellas que nos puso los pelos de punta. Dudamos si debíamos ir otra vez con Irene, pero al final decidimos que no podíamos ignorarlo. Cuando fuimos a contarle lo que habíamos oído, ella nos escuchó con atención, pero esta vez parecía más cansada, como si todo lo que estaba pasando la estuviera agotando. Aún así, tomó su llave y nos llevó al departamento una vez más. Cuando entramos, lo primero que vimos fue que la televisión estaba prendida. Estaban pasando caricaturas, pero el volumen estaba tan alto que no podíamos concentrarnos en otra cosa. No había nadie ahí. El control remoto estaba sobre el sillón, justo donde siempre lo dejaban cuando alguien lo usaba. Parecía como si alguien acabara de levantarse, como si esas risas que habíamos escuchado fueran de alguien que todavía estaba ahí, aunque no lo pudiéramos ver. Irene apagó la televisión sin decir nada y con la misma calma que ya no nos convencía. Nos dijo que nos fuéramos a nuestras casas, como si esa fuera la única opción. Esto no pasó solo una vez. Durante los siguientes 2 años, los ruidos y cosas raras se volvieron parte de nuestra vida diaria. Al principio solo eran golpes o muebles que se movían solos, pero con el tiempo las cosas fueron empeorando. Ya no eran solo ruidos, a veces veíamos sombras moverse por las esquinas de las habitaciones. No había nada que pudiera hacerlas. Otras veces las cosas en el departamento aparecían en lugares donde nadie las había dejado, como si alguien las hubiera movido, y no queríamos pensar quién. El hermano siempre decía que Francisco andaba más inquieto, que no paraba de hacer cosas, pero no le daba mucha importancia. Parecía que todo eso le hacía gracia, como si no se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando a su alrededor. Lo más raro fue cuando el perro del hermano, que siempre había sido muy valiente, empezó a comportarse de manera extraña. Ya no ladraba como antes, se escondía en las esquinas, no quería estar solo y lo peor fue que dejó de entrar en algunas habitaciones del departamento. Se quedaba parado en la puerta, gruñendo, con el pelo erizado, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Parecía que Francisco se estaba poniendo agresivo. Después de todo lo que se decía de Francisco, mi mamá y la vecina me contaron una historia que, según ellas, explicaba por qué él seguía rondando el edificio. Al parecer, Francisco no era cualquier persona. En vida había sido el esposo de una bruja. Aunque su esposa hacía brujería, él no tenía nada que ver con eso. No era brujo ni le interesaban esas cosas, solo estaba casado con ella. Pero lo que me contaron sobre su muerte siempre me dejó una sensación rara. Decían que el día en que la bruja murió, justo cuando ella dio su último suspiro, Francisco, que estaba en otro lugar, empezó a derretirse. Su cuerpo se deshizo frente a varias personas que lo vieron. No fue una muerte normal, claramente había sido por alguna brujería oscura que su esposa, ya muerta, había provocado. Lo más extraño de todo era que todos decían que Francisco no sabía que eso le iba a pasar, que no estaba preparado para morir. Dicen que por eso su alma no pudo cruzar al otro lado y quedó atrapada aquí. Con todo lo que había vivido en ese edificio, no podía dejar de pensar que había algo más en esa historia. Mi mamá y la vecina siempre decían que Francisco era como una presencia amigable, alguien que no quería hacer daño.
Pero a mí eso nunca me convenció. Como alguien que había muerto de una forma tan rara y que supuestamente no tenía nada que ver con lo que hacía su esposa, podía quedarse aquí simplemente por accidente. Algo no me cuadraba. Con el tiempo, después de escuchar los ruidos todo el tiempo, ver cómo las cosas cambiaban de lugar solas y sentir esa presencia que cada vez se volvía más incómoda, empecé a pensar que Francisco no era tan bueno como todos creían. Tal vez solo estaba fingiendo ser amigable o haciéndonos creer que no tenía malas intenciones, pero yo ya no lo veía así. Los golpes, los muebles que se movían, las sombras que aparecían en las esquinas, todo eso me hacía dudar más y más. No creo que Francisco se hubiera quedado atrapado ahí solo por un accidente. Algo en su historia no estaba bien, y la idea de que estaba aquí porque no sabía que iba a morir ya no me sonaba creíble. No era solo que no pudiera cruzar al otro lado, yo lo veía diferente. Pensaba que Francisco estaba aferrado a este lugar por algo más oscuro, y que todo lo que pasaba a nuestro alrededor era solo su manera de hacernos bajar la guardia. El misterio del árbol. Cuando tenía 10 años, mis abuelos vivían en una comunidad rural. En ese tiempo me quedé con mi abuelo porque mi mamá estaba cuidando a mi abuela en un hospital cercano. Mi abuelo siempre me contaba historias. Una de esas noches me contó una que nunca se me olvidó. La casa donde vivíamos siempre se sentía rara, como si algo invisible estuviera rondando por los pasillos, espiándonos desde algún rincón. Era una casa vieja, con paredes que crujían por la humedad y techos bajos que apenas se mantenían en pie. Desde que tengo memoria, esa casa me daba la sensación de que no estábamos solos, como si en cada rincón hubiera alguien vigilando cada uno de nuestros movimientos. A veces el viento se metía por las rendijas de las ventanas y, junto con el sonido de las hojas afuera, parecía que alguien estaba caminando por los cuartos vacíos. Pero esa noche fue diferente. Esa noche todo se sentía más raro, como si lo que fuera que estaba ahí ya no se molestara en esconderse, aunque no pudiéramos verlo. El ambiente estaba cargado de una tensión que se sentía en cada respiro. Mi abuelo, que siempre me hacía sentir seguro, me contó una historia esa tarde antes de que se metiera el sol. Era una historia que, según él, había pasado en los tiempos de la Revolución Mexicana. El abuelo de mi abuelo había sido parte de un grupo de revolucionarios que, una noche, buscando un lugar para descansar después de una larga jornada, se refugiaron en una casita de adobe. La familia que vivía ahí no tenía casi nada, pero los recibió sin dudarlo. Era una casa tan humilde que parecía que se iba a caer, con un techo que apenas se sostenía con vigas de madera viejas. En el único cuarto de la casa, un bebé lloraba sin parar mientras la noche avanzaba. Uno de los hombres, curioso por el llanto, se acercó a la cuna para intentar calmar al bebé. No había nada raro, pero cuando dio el primer paso hacia el pequeño, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. No era un frío normal, era un frío que te congela los huesos y te deja paralizado, como si algo estuviera mal. Al llegar a la cuna, notó algo que al principio no le dio importancia: un hilo delgado que colgaba del techo y rozaba la cara del bebé. Sin pensarlo mucho, sacó unas tijeras viejas que llevaba y cortó el hilo. Lo que pasó después fue algo que ninguno de los hombres pudo olvidar. Apenas cortó el hilo, se escuchó un ruido fuerte, como si algo pesado se hubiera caído del techo. Algo golpeó el suelo con un ruido seco. El hombre y el papá del bebé salieron corriendo con unas linternas improvisadas, y lo que encontraron les dejó sin palabras. Tirado en el suelo había una criatura que, a simple vista, parecía un guajolote. Tenía algo muy raro. Sus ojos no eran los de un animal, y aunque su cuerpo estaba cubierto de plumas, no se movía como un ave. Asustados, los hombres lo amarraron a un palo con unas cuerdas viejas y lo llevaron al centro del patio, donde decidieron quemarlo. Mientras las llamas empezaban a quemar a la criatura, esta soltaba unos gritos horribles, tan fuertes que parecían venir de algo más allá de lo que conocemos. Pero entonces, para sorpresa de todos, esos gritos empezaron a convertirse en palabras.
La criatura, con una voz que no sonaba ni a persona ni animal, les dijo que solo tenía hambre. Les pidió que no la mataran, pero ninguno de los hombres le hizo caso. A pesar de sus ruegos, siguieron echando leña al fuego, decididos a acabar con lo que creían era una maldición. Pero antes de morir, la criatura lanzó una advertencia. Dijo que su poder no desaparecería con ella, y que su legado seguiría vivo a través de un libro que apareció entre las llamas. El libro, que se veía viejo y lleno de símbolos raros, cayó en medio del fuego. Uno de los hombres quiso detenerse al verlo, pero al final también lo tiraron a las llamas. Antes de que el libro se quemara por completo, uno de ellos juró haber visto figuras moverse entre las páginas, como si estuvieran vivas. Esa noche, después de escuchar la historia, traté de hacer como si no me hubiera asustado. No quería que mi abuelo pensara que me daba miedo. Nos fuimos a dormir, pero yo no podía pegar un ojo. La casa, que era en su mayoría de madera vieja, tenía algunas rendijas entre las tablas que dejaban ver hacia afuera. Desde mi cama podía ver el árbol viejo que estaba en el patio. La noche estaba tranquila, pero cuando miré bien, noté que en una de las ramas más altas había un pájaro grande. Apenas se distinguía su silueta en la oscuridad, pero sentí que me miraba. Esa sensación de que sus ojos estaban fijos en mí me puso incómodo de una manera que no podía explicar. Me tapé la cara con la cobija, esperando que la sensación se fuera, pero la curiosidad me ganó. Lentamente volví a mirar. El pájaro ya no estaba en el árbol. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera cerca, pero no lo podía ver. Escuché un ruido detrás de mí. Era un rasguido suave pero constante, como si algo estuviera arañando la madera de la casa. Ese sonido me puso la piel de gallina. Me levanté de la cama tratando de no hacer ruido y fui a buscar a mi abuelo. Fui a su cuarto, pero estaba vacío. Salí al pasillo y con cada paso que daba, el suelo crujía bajo mis pies. Me acerqué a la puerta del patio con el corazón latiendo rápido, como si algo estuviera a punto de pasar. Cuando la abrí, ahí estaba mi abuelo, parado en medio del patio, sin moverse, mirando fijamente al árbol del fondo. No dijo ni una palabra, solo me miró de reojo, con una expresión que nunca le había visto. Tenía la cara más pálida de lo normal, como si hubiera visto algo que lo dejó sin aliento. Sus ojos, que siempre habían sido tranquilos, ahora parecían vacíos, como si estuviera pensando en algo que no me podía contar. Sin decir nada, me agarró de la mano. Su mano era firme, pero no me tranquilizaba. Me llevó de vuelta a la casa en completo silencio, subiendo las escaleras sin voltear atrás, como si algo lo estuviera siguiendo. Cuando llegamos a mi cuarto, me soltó la mano, me miró una vez más, y con voz baja, casi susurrando, me dijo que descansara. No dijo nada más, solo eso, como si la orden fuera más para él que para mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, escuchando los ruidos que empezaban a llenar la casa. Al principio solo eran pequeños crujidos, como los que hace una casa vieja cuando sopla el viento. Pero conforme pasaba la noche, los sonidos se hicieron más claros, más nítidos. Algo se estaba moviendo en el techo, como si alguien estuviera caminando lento, arrastrando los pies. De vez en cuando escuchaba unos golpecitos, como si alguien estuviera tocando suavemente las paredes desde afuera. La oscuridad en el cuarto tampoco ayudaba, parecía más espesa de lo normal, como si se fuera extendiendo desde las esquinas, cubriéndolo todo. El tiempo pasaba muy lento, como si la noche nunca fuera a terminar. Cuando por fin amaneció, pensé que mi abuelo me iba a decir algo, que me explicaría qué había pasado la noche anterior, pero no fue así. Bajé a desayunar, y él ya estaba ahí, sentado en la mesa con su taza de café en las manos, actuando como si nada hubiera pasado. Su cara no mostraba ninguna señal de lo que había visto la noche anterior. No dijo nada sobre el árbol, el pájaro o los ruidos, pero su silencio decía mucho más que cualquier cosa que hubiera podido decir. Era como si supiera algo, algo que no quería compartir, tal vez para protegerme o tal vez porque había cosas que era mejor no decir en voz alta.
Pasaron los días, pero esa sensación de que algo no estaba bien no se iba. Los ruidos en el patio seguían. Cada noche se escuchaban más claros, pasos lentos, como si alguien estuviera caminando sin prisa, y esos susurros que no se entendían bien, pero que siempre estaban ahí, de fondo. Era como si la misma casa supiera que algo la rodeaba, porque hasta los animales se ponían nerviosos. Las gallinas, que antes ponían huevos todos los días, de repente dejaron de hacerlo. Los perros, que eran tranquilos, empezaron a ladrar a la nada, a gruñir con el hocico levantado, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. Quise encontrar respuestas. Hablé con algunos familiares, vecinos, cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en el lugar como para saber algo raro, pero nadie me dio una explicación. Algunos evitaban el tema, otros me daban respuestas vagas, como si les diera miedo decirme más. Todo seguía siendo un misterio, y en lugar de aclararse, parecía que cada vez era más confuso. Era frustrante, pero también daba miedo. Cada vez que volvía a la casa de mis abuelos, esa incomodidad regresaba. No podía pasar cerca del árbol sin que me diera un escalofrío. Era como si algo de esa noche todavía estuviera ahí, sin querer irse. No volví a ver al pájaro grande, pero sentía su presencia, como si siempre estuviera observándome desde algún lugar que no podía ver. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, parecía escuchar mi nombre, dicho en un tono bajo, casi como un susurro que se perdía entre las hojas. Pero cada vez que intentaba encontrar de dónde venía, solo encontraba silencio. Con los años intenté dejar atrás ese miedo, hacer como si nada de eso hubiera pasado, pero por más que trataba de olvidarlo, el recuerdo de esa noche seguía ahí, como una sombra que no se iba. Acepté que había cosas que simplemente no se podían explicar, y que tratar de entenderlas solo me iba a dejar con más preguntas sin respuesta. Decidí seguir con mi vida sin dejar que el miedo me supere. Mi abuelo nunca volvió a hablar de esa noche, ni siquiera cuando ya estaba viejo y enfermo, cuando le costaba trabajo hablar, mencionó lo que vivimos, pero su manera de actuar me enseñó cómo enfrentar esos miedos, no con palabras ni explicaciones, sino aceptando en silencio que hay cosas que no podemos controlar ni entender. En su silencio encontré una especie de protección, aunque eso no quitaba lo raro de todo lo que habíamos vivido. Las noches tranquilas, cuando todo parecía estar en calma, eran las peores, porque en medio del silencio los recuerdos volvían con más fuerza. Recordaba esos ojos en la oscuridad, el frío que sentí esa noche, y el sonido de los pasos en el techo. Hoy, cuando pienso en esos momentos, ya no me asustan como antes. La historia del pájaro gigante y esa criatura extraña sigue sin tener respuestas, y probablemente nunca las tenga. La casa de mis abuelos y el árbol en el patio ahora son solo recuerdos de un pasado lleno de misterio, algo que nunca olvidaré. Pero sé que aunque trate de ignorarlo, algo de lo que pasó esa noche sigue ahí, esperando. Herencia. Vivo en un pueblo chico. Mi familia siempre ha trabajado con el maíz. Doña Alma, mi tía abuela, era la dueña de las tierras. Se casó con un hacendado, pero un día descubrió que él le era infiel y desapareció. Nadie preguntó mucho y todos la respetaban más después de eso. Nos trataba como si fuéramos sus hijos, ya que no tuvo propios. Crecimos bajo su mano dura, aprendiendo del campo. Sabía mucho de plantas medicinales y la gente venía por sus remedios. Con el tiempo se enfermó. Al principio no le dio mucha importancia, pero luego ya no podía levantarse de la cama. Las plantas que siempre la curaban ya no le hacían efecto. Mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarla, pero seguía empeorando. La casa se volvió silenciosa. Entonces familiares que no veíamos en años empezaron a llegar, pero no por cariño, sino por la herencia. Traían cosas sin valor y hablaban más de las tierras que de su salud. Mis padres trataban de no pelear, pero era imposible. Doña Alma, aunque débil, se daba cuenta de todo. Sabía que solo querían el dinero. Un día nos llamó a todos y se sentó con ayuda.
Dijo que le dolía ver a la familia peleando por las tierras y que ya había decidido que las tierras serían para quienes realmente la cuidaron. Nos miró a todos, nadie dijo nada. Sabíamos que no había vuelta atrás. Después de eso, la tensión aumentó. Mi mamá y yo seguimos cuidándola, mientras los demás seguían discutiendo, tratando de hacerla cambiar de opinión. 2 días después, 9 de los parientes se enfermaron. Les dolía la cabeza, tenían fiebre y temblaban. Nadie podía moverse y ningún remedio funcionaba. La casa se llenó de enfermos. No había camas suficientes, solo se oían quejas. Mi mamá y yo intentamos ayudarlos, pero nada servía. Decían cosas sin sentido. El tío Ernesto, desde su cama, empezó a decir que yo era la culpable. Desde ese momento todos me miraban raro, aunque no lo decían en voz alta. La tensión creció y la enfermedad no se iba. Ernesto empeoró mucho y cuando pensó que iba a morir, confesó que él era el culpable. Al principio no entendíamos lo que trataba de decir. Sus palabras eran confusas, su voz temblaba y se cortaba, como si le costara hablar. Lo que más nos sorprendía era su mirada, perdida en el suelo, como si no quisiera vernos a los ojos. Cuando por fin le preguntamos qué había pasado, tomó valor para explicarlo. Nos contó con vergüenza que había buscado a una bruja, pero no era cualquiera. No se trataba de la señora del pueblo que ayudaba con los rezos y remedios. Esta bruja vivía en un pueblo vecino, y decían que lo que hacía era más oscuro. Ernesto, siempre ambicioso, pensó que un conjuro lo ayudaría a quedarse con la herencia que tanto deseaba, creyendo que así resolvería sus problemas. Al escuchar su confesión, el ambiente se puso pesado entre nosotros. Nos contó cómo fue a ver a esta bruja, pensando que sería un trato simple, sin consecuencias. Solo necesitaba decir unas palabras y pagarle algo para quedarse con lo que no le tocaba. Pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más, algo que Ernesto no nos estaba diciendo. Subestimó lo que había hecho. No pensó en el costo real de ese pacto. En su ambición creyó que todo sería fácil, pero la realidad siempre cobra, y esta era una deuda que no estaba preparado para pagar. Cuando las cosas empezaron a salirse de control, ya era demasiado tarde para Ernesto. Estaba metido en algo que lo superaba por completo. Al ver cómo la situación iba de mal en peor, algunos de nosotros nos juntamos y decidimos que había que hacer algo. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que actuar antes de que las cosas llegaran a un punto sin retorno. Decidimos ir a buscar a la bruja y enfrentarnos a ella. El camino hasta su casa fue largo y pesado. Nadie decía nada. Cada uno iba metido en sus propios pensamientos, imaginando qué nos íbamos a encontrar. Conforme nos acercábamos, el silencio se hacía más incómodo. Cuando al fin llegamos, ya estaba oscureciendo. La casa, hecha de adobe, parecía tan vieja que daba la impresión de que en cualquier momento se iba a caer. Estaba apartada del pueblo, rodeada de una calma extraña que no auguraba nada bueno. El ambiente se sentía raro, nadie lo decía, todos sentíamos lo mismo. Al llegar a la puerta, dudamos un momento antes de tocar. La madera vieja crujió cuando golpeamos. La puerta se abrió despacio, como si ya nos estuvieran esperando. Frente a nosotros apareció una mujer. No era lo que esperábamos. Su cara no mostraba ninguna emoción, ni enojo, ni simpatía. Solo nos miraba. No hizo falta que le dijéramos por qué habíamos venido. Sin decir una sola palabra, ella entendió y nos dejó pasar. Al cruzar el umbral, sentí algo raro recorrer todo mi cuerpo. Nos sentamos frente a la bruja, intentando mantener la calma. Le contamos todo lo que había pasado, cómo Ernesto nos confesó lo que había hecho, y cómo todo se había convertido en un desastre desde entonces. Ella nos escuchaba sin decir nada, como si ya supiera de antemano todo lo que estaba ocurriendo. Cuando terminamos de hablar, por fin empezó a explicar lo que Ernesto había hecho. No era un simple conjuro, como él pensaba. Había hecho un pacto con algo que no pertenecía a este mundo, algo mucho más peligroso de lo que se había imaginado. El precio que pagaría no era dinero ni favores, era algo mucho más oscuro. El hechizo demandaba 13 vidas,
a cambio de la herencia que Ernesto tanto quería. 12 ya se habían cobrado. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. 12 de nuestras familias ya habían sido víctimas, y solo faltaba una más para que el pacto se cumpliera. Todo tuvo sentido. Las muertes extrañas que habíamos visto en los últimos meses, los entierros de nuestros seres queridos, ahora tenían una explicación horrible. La ambición de Ernesto había sido la causa. Sin darnos cuenta, habíamos estado despidiendo a los nuestros, mientras él se aseguraba de cumplir su trato macabro. Pero todavía quedaba una vida por perder, y todos sabíamos cuál era. Nos miramos en silencio, pero todos pensábamos lo mismo. Ernesto debía ser el último en caer. No solo tenía que morir, sino sufrir por cada una de las vidas que había tomado. No queríamos que su final fuera rápido. Queríamos que el mismo pacto que él había hecho lo atrapara, lo consumiera y lo hiciera pagar con un dolor que no pudiera soportar. Cuando pidió ayuda, lo ignoramos. Sabíamos que el pacto no lo iba a dejar ir tan fácil y queríamos que sintiera el miedo que él mismo había causado. Mientras tanto, cuidábamos a los demás enfermos, esperando que su muerte los curara. Cuando murió, los demás empezaron a mejorar. La fiebre desapareció. Con su muerte llegó el alivio, pero también una tristeza extraña. La desconfianza que tenían hacia mí se fue. Ahora me miraban con alivio y hasta con agradecimiento. La hacienda quedó en calma. Todos volvieron al trabajo, pero el ánimo ya no era el mismo. Poco tiempo después, doña Alma también murió, pero en paz, rodeada de la familia. Heredamos su fortuna, pero también las marcas de todo lo que había pasado, recordándonos lo mucho que la codicia y el rencor pueden destruir. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.